Ok, vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, Señor, estamos así delante de tu presencia, Padre, delante de tu trono. Y me imagino, Padre, caminando hacia ti y tú sentado en tu trono y nosotros parados delante de ti, solo para honrarte, Padre, para darte la gloria, para agradecerte por tu amor. Y queremos que esos rayos que emanan de tu trono, Señor, pues lleguen hacia nosotros para que nosotros podamos de la misma forma, Señor, reflejar esa luz que viene de ti, de tu trono, de tu bondad, de tu mansedumbre, de tu paciencia, de tu carácter de amor. Ayúdanos, Señor, a ser como tú y que las personas en el mundo no nos miren a nosotros, sino te miren a ti. En esta mañana, Señor, te quiero poner delante de ti esta lectura que vamos a tener del libro Patriarcas y Profetas. Te quiero pedir que estas palabras, Señor, llenas de poder, lleguen a los oídos de las personas que necesitan escucharlo. Bendice al hermano Adán, Señor, con su explicación y que tu Santo Espíritu lo dirija para que él hable las palabras que vengan de ti y que yo Amén. pueda leerlo, Señor, de una forma entendible y clara. Gracias, Amén. Padre, por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y buenos días a todos los que nos están escuchando. Son las 6 de la mañana aquí yo estoy en Saguarita, Arizona, y el hermanito Adán está en Tucson, Arizona, y estamos con el club de lectura, el libro Patriarcas y Profetas, y queremos hacerles una cordial invitación a que se unan a nosotros para recibir esta bendición de entender un poco más las escrituras por medio de este libro. El día de hoy vamos a leer el capítulo 5, que es Caín y Abel, que fueron probados. Y de nuevo es el libro Patriarcas y Profetas, escrito por Ellen G. White. Y también queremos pedirles que se unan a nosotros mandándonos un mensaje por medio de YouTube para pedir el enlace para que ustedes se puedan unir a nosotros todas las mañanas, los sábados a las 6 de la mañana. Voy a comenzar con la lectura y dice así, eh, Caín y Abel, los hijos de Adán, eran muy distintos en carácter. Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios, veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída y aceptaba agradecido la esperanza de la redención. Pero Caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán. Permitió que su mente se encauzara en la misma dirección que los pensamientos que hicieron caer a Satanás, quien había alentado el deseo de ensalzarse y puesto en tela de juicio la justicia y autoridad divinas. Ujú. Ahora, Caín. Caín, su nombre significa adquirido. ¿Y por qué razón adquirido? Porque Eva expectaba que la promesa se cumpliera en Caín. La promesa era que iba a venir un hijo, vamos a decirlo, de un ser humano, y iba a ser el redentor del mundo. Así que cuando Eva tuvo a su hijo, a Caín, nosotros le llamamos el primogénito por ser hombre, pero probablemente no precisamente tiene que ser el primero de los hijos. Puede haber sido una dama, ¿verdad? Pero no lo mencionan las escrituras. Pero Caín era el personaje que Eva expectaba que era el redentor del mundo. Así es que el nombre adquirido era un privilegio para Caín. Ahora, ¿por qué en la actualidad muchos padres no le ponen nombres Caín a sus hijos? Este, ¿Por qué Caín hace el papel de malo? ¿Será que así nació Caín malo y pecador y rebelde? La respuesta es no. Y el comentario que acaba de leer usted dice que Caín abrigaba sentimientos de rebelión
y murmuraba contra Dios a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán. Así es que permitió que su mente se encauzara en la misma dirección que los pensamientos que hicieron caer a Satanás. Eh, en otras palabras, Caín podía decir, bueno, por algo simple, por una frutita, porque no vamos a decir que es una manzana, ¿verdad? Por una frutita que comió mi madre y mi padre, por eso quitamos tantos privilegios, tantas maravillas. Es que Caín no, vamos a decirlo, no superó esa situación y en lugar de eso se entró en el rebeldía y él abrigaba esos pensamientos y es lo que le hizo a él ser así. Por eso se dice en Proverbios que tal es su pensamiento, el tal es. Seguimos. Estos hermanos fueron probados, como lo había sido Adán antes que ellos, para comprobar si habrían de creer y obedecer la palabra de Dios. Conocían el medio provisto para salvar al hombre y entendían el sistema de ofrendas que Dios había ordenado. Sabían que mediante esas ofrendas podrían expresar su fe en el Salvador a quien éstas representaban, y al mismo tiempo reconocer su completa dependencia de Él para obtener perdón, y sabían que sometiéndose así al plan divino para su redención, demostraban su obediencia a la voluntad de Dios. Sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecado, y ellos habían de demostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida, ofreciendo en sacrificio las primicias del ganado. Además de esto, debían presentar al Señor los primeros frutos de la tierra como ofrenda de agradecimiento. Muy bien. Así es que hablando de las ofrendas, ofrendas de Caín y Abel. Ahora, las preguntas son las siguientes para abrir nuestras mentes, ¿verdad? Y una de las primeras preguntas, ¿qué ofrenda trajo Caín que no fue aceptada? ¿Y qué ofrenda trajo Abel que sí fue aceptada? ¿Por qué una ofrenda fue aceptada y la otra no? ¿O, o cuál era la profesión de cada uno de ellos? ¿Cuál era la profesión de Caín y cuál era la profesión de Abel, ¿verdad? Podemos delinear esas preguntas para cuadrar nuestra mente qué había detrás de todo. ¿Y por qué razón mencionamos esto? Porque algunos dicen, pues Caín como era agricultor, labrador de tierra, pues trajo lo que traía y su profesión era, ¿verdad? El cultivo de la tierra, así es que trajo de los frutos, de lo mejor de los frutos de la tierra. Así es que aparentemente había una excusa, pero no era así. Así es que eh, Caín cultivaba el campo y Abel era, como sabemos, era pastor de ovejas. Eh, los probables que Caín entendía la importancia del cultivo de la tierra, de frutas, verduras, hortalizas. Por ejemplo, si te gustan los mangos, pues te gustaría tener árboles de mangos. Pero en el caso de Abel, él no era carnívoro. Eh, tenemos por las escrituras y también por el Espíritu de Profecía que nunca fue el plan de Dios que el ser humano comiera carne, mas Él lo permitió por una sola razón, debido a que dice las escrituras que sus pensamientos y acciones eran de continuo al mal, entonces y solo entonces permitió al ser humano que fuese de herbívoro a carnívoro. ¿Para qué? Para que su vida se acortara, o sea, viviera poco tiempo. Así lo expresa el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Por ejemplo, un pequeño ejemplo de esto. Hoy en día escuchamos del colesterol alto y una de las causas de esto es que pues, nuestro cuerpo produce colesterol y los animales y sus derivados también contienen colesterol. Así que
sería colesterol que producimos más el otro colesterol, pues da un resultado de un colesterol alto. Ejemplos de personajes bíblicos, por ejemplo, Abraham, se dice de Abraham que a pesar de su vejez, nunca perdió su vista, podía ver bien y con claridad, tanto de cerca o de lejos. Mas, sin embargo, no así en su primogénito Isaac. Se dice de Isaac que llegó a quedar ciego. ¿Y por qué? Escrito está que le gustaba la caza de animales de su hijo Esaú. Y la expresión, me la preparas como a mí me gusta, eso es la causa y razón. Así que hay una moraleja en esto. Los gustos pueden quitarnos privilegios. Los dos hermanos levantaron altares semejantes, y cada uno de ellos trajo una ofrenda. Abel presentó un sacrificio de su ganado conforme a las instrucciones del Señor, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4:4. Descendió fuego del cielo y consumió la víctima. Pero Caín, desobedeciendo el directo y expreso mandamiento del Señor, presentó solo una ofrenda de frutos. No hubo señal del cielo de que este sacrificio fuera aceptado. Abel rogó a su hermano que se acercase a Dios en la forma en que él había ordenado, pero sus súplicas crearon en Caín mayor obstinación para seguir su propia voluntad. Como era el mayor, no le parecía propio que le amonestase su hermano y desdeñó su consejo. Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad en el corazón tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. Su ofrenda no expresó arrepentimiento del pecado. Creía, como muchos creen ahora, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar enteramente en el sacrificio del Salvador prometido para obtener salvación sería una muestra de debilidad. Ujú. Así es que como Abel fue pastor de ovejas y probablemente no tanto para su mantención, sino porque era el medio para agradar, obedecer y honrar a Dios su Creador, y era el medio ordenado por Dios para redimir, rescatar al ser humano, ya que prefiguraba al Redentor del mundo, a nuestro Señor Jesucristo. Así es que Abel eligió la fe y la obediencia. Caín eligió la incredulidad y la rebelión, y todo su futuro dependió de esta elección. Prefirió depender de sí mismo. Se presentó confiando en sus propios méritos. No traería el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentaría sus frutos, el producto de su trabajo. Presentó su ofrenda como un favor que hacía a Dios para conseguir la aprobación divina. Caín obedeció al construir el altar, obedeció al traer una ofrenda, pero rindió una obediencia solo parcial. Omitió lo esencial, el reconocimiento de que necesitaba un Salvador. Ujú. Obediencia parcial, qué interesante término. Muchas cosas lo hacemos solo a veces para cumplir o para el qué dirán, mas no lo hacemos de corazón. Por eso el gran mandamiento dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto está incluido física, mental y espiritual. O sea, a Dios lo honramos no solamente cuando oramos, no solamente cuando dedicamos tiempo al estudiar la Biblia, no solamente, sino también cuando comemos, como dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Así es que cuando nos preocupamos en vamos a ir en estudiar, en dedicar tiempo a Dios, en hacer ejercicio, en elegir cada vez una mejor dieta balanceada. Con eso también honramos a Dios.
En lo que se refiere al nacimiento y a la educación religiosa, estos hermanos eran iguales. Ambos eran pecadores y ambos reconocían que Dios demandaba reverencia y adoración. En su apariencia exterior, su religión era la misma hasta cierto punto, pero más allá de esto, la diferencia entre los dos era grande. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Hebreos 11:4. Abel comprendía los grandes principios de la redención. Veía que era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Ujú. Así que Caín y Abel fueron dos ejemplos para la humanidad, ejemplo de obediencia y ejemplo de desobediencia. En nosotros está qué ejemplo, o más bien, sí, qué ejemplo estamos siguiendo nosotros, qué patrón, qué modelo estamos siguiendo, porque esto fue escrito para nosotros, para nuestra enseñanza, y porque vemos en qué terminó todo. Sabemos que Caín, pues, fue el primer asesino, y sin embargo Abel falleció, o más bien lo mató, pero Dios aprobó la vida de cada uno de ellos y nosotros estamos eligiendo cada instante en elecciones. Elegimos desde cosas simples, ¿verdad? Desde cómo nos vestimos, qué comemos, cómo obedecemos a Dios. Y esa es la importancia que darán los resultados al final de las cosas. Es la cosecha lo que llegaremos a obtener en la siembra de cada circunstancia. Por eso, la importancia de nuestros sentidos, de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que sentimos, todo dará un resultado. Y por eso, así como las grandes montañas están formadas de pequeños granitos, esos granitos son los que van llenando nuestra vida y que van haciendo o modelando el carácter, que es lo único que llevaremos al cielo. Todo se va a quedar aquí, mas nuestro carácter es lo que llevaremos con ayuda de Dios. Así es que la importancia en los principios que Dios estableció, en un principio de la obediencia y el honrar a Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. En la sangre derramada contempló el futuro sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada. Caín tuvo la misma oportunidad que Abel para aprender y aceptar estas verdades. No fue víctima de un propósito arbitrario. No fue elegido un hermano para ser aceptado y el otro para ser desechado. Abel eligió la fe y la obediencia. Caín, en cambio, escogió la incredulidad y la rebelión. Todo dependió de esta elección. Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado, la otra se aventura a depender de sus propios méritos. El sacrificio de estos no posee la virtud de la divina intervención y por lo tanto no puede llevar al hombre al favor de Dios. Solo por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones. Los que creen que no necesitan la sangre de Cristo y que pueden obtener el favor de Dios por sus propias obras sin que medie la divina gracia, están cometiendo el mismo error que Caín. Ujú. Así es que tenemos dos cosas. Una la denominamos fe y la otra la podemos denominar presunción, o sea, fe falsa, ¿verdad? ¿Cómo podemos distinguir una de la otra? Y el Señor Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que cuando hay una fe verdadera, la fe se transforma en una edificación del carácter, en una modelación donde el ser humano va siendo refinado positivamente
al modelo celestial. Mas, sin embargo, cuando es presunción, pensamos que creemos que con solo creer es suficiente, pero no hay frutos de esa transformación. Entonces es como nos envuelve el enemigo. Y necesitamos nosotros tener esa fe viva que transforme nuestra vida y nuestro carácter al modelo del Señor Jesús. Si no aceptan la sangre purificadora, están bajo condenación. No hay otro medio por el cual puedan ser librados del dominio del pecado. La clase de adoradores que sigue el ejemplo de Caín abarca la mayor parte del mundo, pues casi todas las religiones falsas se basan en el mismo principio, a saber que el hombre puede depender de sus propios esfuerzos para salvarse. Afirman algunos que la humanidad no necesita redención, sino desarrollo y que ella puede refinarse, elevarse y regenerarse por sí misma. Como Caín pensó lograr el favor divino mediante una ofrenda que carecía de la sangre del sacrificio, así obran los que esperan elevar a la humanidad a la altura del ideal divino sin valerse del sacrificio expiatorio. La historia de Caín demuestra cuál será el resultado de esta teoría. Demuestra lo que será el hombre sin Cristo. La humanidad no tiene poder para regenerarse a sí misma. No tiende a subir hacia lo divino, sino a descender hacia lo satánico. Cristo es nuestra única esperanza. En ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. La verdadera fe que descansa plenamente en Cristo se manifestará mediante la obediencia a todos los requerimientos de Dios. Desde los días de Adán hasta el presente, el motivo del gran conflicto ha sido la obediencia a la ley de Dios. Ujú. Así es que dice la escritura que sin sangre no había remisión de pecados. Por eso se tenía que ofrecer el derramamiento de sangre de los animalitos, de las ovejitas, de los corderitos que representaban al Señor Jesús. De hecho, eh, el primer sacrificio que se realizó fue hecho por nuestro Señor, por nuestro Padre Celestial, por Señor Jesucristo, que mató dos ovejitas para cubrir sus cuerpos con sus pieles. Así que él fue nuestro ejemplo y sigue siendo nuestro ejemplo. Y tenían que derramar esa sangre porque la sangre era la vida de los animalitos. Por eso Dios prohibió comer la sangre de los animales. El pueblo judío tenía una ley, ¿verdad? No solamente no comía sangre, sino que tenía a los animales que disecar completamente de sangre, porque era prohibidísimo comer la sangre. Hoy en día, pues si eso hiciera, pues probablemente ni se vendería, ¿verdad? Así es que vemos el contraste. Por otra parte, nosotros debemos de poner nuestros ojos, como dice el cantito, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Él debe ser nuestro modelo en el cual nosotros debemos ser transformados, ir transformándonos, ¿verdad? De imagen en imagen hasta alcanzar la altura del Señor Jesús. Esa es la meta, ese es el proyecto que debemos de tener. Cuéntase una historia de una niñita, ¿verdad? Que, vamos a decirlo, tenía ciertos hábitos por sus circunstancias, situaciones que tenía en la vida. Y esta niñita, pues no le gustaba bañarse, no le gustaba asearse, no le gustaba cambiarse. Y en una ocasión, se mudaron de casa y en la nueva casa que tenían había una estatua frente a su ventana de su dormitorio, una estatua blanca. Era una niñita con un vestido blanco, bueno, de hecho la estatua era todo blanca, ¿verdad? Pero Anita se veía peinada, arreglada, una estatua, ¿verdad? Así es que se dice que esta historia
que esta niñita todas las mañanas veía hacia su jardín y estaba esta estatua en el centro del jardín y miraba y contemplaba esta estatua todos los días. Y se dice la historia que esta niñita llegó a parecerse a esta estatua. De ahí la importancia de lo que contemplamos en nuestros pensamientos, en nuestros ojos. Lo que vemos, también llegaremos a ser o parecernos. En todo tiempo hubo individuos que pretendían el favor de Dios, aun cuando menospreciaban alguno de sus mandamientos. Pero las escrituras declaran que la fe fue perfecta por las obras, y que sin las obras de la obediencia la fe es muerta. En que el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Santiago 2:22, 2:17, Primera de Juan 2:4. Cuando Caín vio que su ofrenda era desechada, se enfureció contra el Señor y contra Abel. Se disgustó porque Dios no aceptaba el sacrificio con que el hombre sustituía al que había sido ordenado divinamente, y se disgustó con su hermano porque éste había decidido obedecer a Dios en vez de unirse a la rebelión contra él. A pesar de que Caín despreció el divino mandamiento, Dios no le abandonó a sus propias fuerzas, sino que se condescendió en razonar con el hombre que se había mostrado tan obstinado. Y el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Por medio de un ángel se le hizo llegar la divina amonestación. Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Génesis 4, 6 y 7. Tocaba a Caín escoger. Si confiaba en los méritos del Salvador prometido y obedecía a los requerimientos de Dios, gozaría su favor. Pero si persistía en su incredulidad y transgresión, no tendría fundamento para quejarse al ser rechazado por el Señor. Gracias. Aquí lo interesante es lo hermoso que Dios nos da a través del Espíritu de Profecía, porque en las Escrituras cuando leemos que pareciera que Dios está hablando directamente con Caín, ¿verdad? Y le hace estas sugerencias a Caín, mas sin embargo aquí en una forma explícita dice que ángeles fueron enviados para hablar con él. Y qué interesante cómo Dios nos transmite este conocimiento maravilloso, por lo cual nosotros debemos entender y comprender que Dios es el que está a cargo desde un principio de su pueblo hasta el final. Y en la escritura dice, a la ley y al testimonio. Si no contestaren conforme a esto, es que aún no les ha amanecido. Primariamente, la ley eran vamos a decirlo, los 10 mandamientos, y el testimonio es el resto de todo, los profetas y todo. Pero hoy en día bien podemos ubicar las escrituras como la ley, no solamente como el Torá, sino como la ley en general, y el testimonio, el testimonio que Dios nos ha dado y nos está dando a través del espíritu de profecía, la cual nos hace entender a nuestra altura, vamos a decirlo, las verdades que Dios tiene y resalta. Por eso es la importancia del espíritu de profecía. Así es que dice que la fe se prueba por las obras de la obediencia, porque dice la escritura que la fe sin obras es vana, como dice el apóstol Santiago. Pero en lugar de reconocer su pecado, Caín siguió quejándose de la injusticia de Dios y abrigando envidia y odio contra Abel. Censuró violentamente a su hermano y trató de arrastrarlo a una disputa acerca del trato de Dios con ellos. Con mansedumbre, pero valiente y firmemente, Abel defendió la justicia y la bondad de Dios. Indicó a Caín su error y trató de convencerle de que el mal estaba en él. Le recordó la infinita misericordia de Dios al perdonar la vida a sus padres cuando pudo haberlos castigado con la muerte instantánea, e insistió en que Dios realmente los amaba, pues de otra manera no entregaría a su Hijo, santo e inocente,
para que sufriera el castigo que ellos merecían. Todo esto aumentó la ira de Caín. La razón y la conciencia le decían que Abel estaba en lo cierto, pero se enfurecía al ver que quien solía aceptar su consejo osaba ahora discernir con él y al ver que no lograba despertar simpatía hacia su rebelión. En la furia de su pasión, dio muerte a su hermano. Caín odió y mató a su hermano, no porque Abel le había causado algún mal, sino porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Primera de Juan 3:12. Mm. Asimismo, odiaron los impíos en todo tiempo a los que eran mejores que ellos. La vida de obediencia de Abel y su fe pronta para responder eran un perpetuo reproche para Caín. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Sus obras no sean porque sus obras no sean redarguidas. Juan 3:20. Cuanto más clara sea la luz celestial reflejada por el carácter de los fieles siervos de Dios, tanto más a lo vivo quedan revelados los pecados de los impíos, y tanto más firmes serán los esfuerzos que harán por destruir a los que turban su paz. Gracias. Esta es la importancia nuevamente de tener el espíritu de profecía. No solamente lo leímos aquí al principio acerca de Caín y el por qué, el motivo de su rebeldía. También hay otro libro que habla de esto, que se llama o se titula La historia de la redención. Y aunque lo hace un poquito más corto, pero también es muy explícito en relación a esto. Y no está por demás enfatizar nuevamente que Caín, la causa de su rebelión fue por lo que él llegó a abrigar en su corazón, en sus pensamientos, de cómo haber perdido todo vamos a decirlo, por cosas pequeñas. Este, a veces nosotros no hacemos diferencia entre una y otra cosa. Se menciona, por ejemplo, que en una ocasión en Argentina, allá en muchos años pasados probablemente, que se prohibió el libro El conflicto de los siglos por todo lo que hablaba en relación a la madre iglesia. Y entonces les dijeron, ¿saben qué? Si si ustedes siguen publicando esto, nosotros vamos a quitar el libro y borrarlo, les vamos a prohibir. O pueden hacer lo siguiente, sacar todo lo que habla de nuestra iglesia y ustedes lo pueden seguir publicando. Entonces ellos pues tomaron una junta y llegaron a concordar en el pensamiento en esta dirección diciendo, bueno, es mejor algo que nada. Y pues a veces este pensamiento, vamos a decirlo, es positivo, pero en esta ocasión era totalmente negativo. ¿Por qué? Porque una verdad a medias es un completo error. Y así es que llegaron a publicar el libro así por un tiempecito, sacando todo. Pero gracias a Dios después lo rectificaron, lo modificaron y volvió otra vez a publicarse completamente en ese país, ¿verdad? Estoy hablando de Argentina. Así es que en muchas ocasiones nosotros también pensamos en cierta forma, pero el enemigo quiere sacar la verdad en nosotros y de las escrituras. Inclusive las versiones de las Biblias hoy en día. Hay versiones que las han modificado tanto y vamos a decirlo, bajo la premisa de decir esto se entiende mejor, pero algunas de ellas se alejan de la verdad y la realidad, de los verdaderos conceptos que Dios quiso que fuesen tomados. De ahí la importancia en pedir dirección del cielo y depender del que todo lo recibimos. Juan, perdón, yo creo que piqué aquí el botón equivocado. Denme un segundito. La muerte de Abel fue el primer ejemplo de la enemistad que Dios predijo que existiría entre la serpiente y la simiente de la mujer, entre Satanás y sus súbditos y Cristo y sus seguidores.
Mediante el pecado del hombre, Satanás había obtenido el dominio de la raza humana, pero Cristo habilitaría al hombre para librarse de su yugo. Siempre que por la fe en el Cordero de Dios un alma renuncia a servir el pecado, se enciende la ira de Satanás. La vida santa de Abel desmentía el acerto de Satanás de que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. Cuando Caín, movido por el espíritu malo, vio que no podía dominar a Abel, se enfureció tanto que le quitó la vida. Y donde quiera haya quienes se levanten para vindicar la justicia de la ley de Dios, el mismo espíritu se manifestará contra ellos. Es el espíritu que a través de las edades ha levantado la estaca y encendido la hoguera para los discípulos de Cristo. Pero las crueldades perpetuadas contra ellos son instigadas por Satanás y su hueste, porque no pueden obligarlos a que se sometan a su dominio. Es la ira de un enemigo vencido. Todo mártir de Jesús murió vencedor. Pero las crueldades perpetuadas contra ellos son instigadas por Satanás. El profeta dice, ellos le han vencido. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12, 11 y 9. El fratricida Caín tuvo pronto que rendir cuenta por su delito. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Le sigo. Gracias. No, déjeme comentar un poquito. Gracias. Lo maravilloso de nuestro Dios es que Él puso enemistad entre nosotros y el mal. Si no hubiese Dios puesto eso, nosotros amaríamos mucho más el mal y el pecado. Pero gracias a Dios que Él puso enemistad. Es una, vamos a decirlo, una pequeña o enorme ventaja que tenemos en nuestra vida. Ahora, todo vamos a decirlo, quiere seguir al Señor Jesús, va a encontrar un continuo enfrentamiento, es una lucha diaria, es una situación, eh, una adversidad que vamos a tener, por lo cual tenemos nosotros que investirnos completamente y diariamente, constantemente de nuestro Dios, eh, bajo la vestimenta del cristiano, como dice Efesios 6. Tenemos que ponernos esa armadura, porque de otra manera el enemigo, ¿verdad? Busca diferentes formas para distraernos, no continuar en la verdad o sacarnos de la verdad. El enemigo cuando no te empuja, te va a jalar, pero no quiere que continúe en esa dirección, en esa trayectoria. Eh, Ejemplos de esto, por ejemplo, eh, se cuenta de un león que quería comerse a dos toros, ¿verdad? Y entonces cuando el león se acercaba, los toros se unían, ¿verdad? Y el león no se los podía comer. Y entonces el león planificó y pensó, ¿cómo me puedo comer estos toros? Y dice una historia, una analogía, que en una ocasión el león hizo como que ya se había olvidado de los toros, ya era más amigos de ellos que sus enemigos. Así es que disimulaba que ya el león era viejo y no podía comerse a los toros. Así que los toros bajaron la guardia y dijeron, no, pues el león ya está viejo, ya no nos come. Y entonces se empezaron a dispersar, a separarse. Ya no veían el peligro, ¿verdad? Y entonces se dice que una ocasión un toro llegó a pastar, a pastear tan cerca de él que le dijo el león al toro, oye, tú no sabes lo que dicen tus amigos de ti. Cuando tú te vas por allá, yo escucho a tus amigos que hablan de ti. Y el toro dice, ¿qué dicen de mí? No, dicen que tú eres lo peor, que cuando tú naciste, tu mamá y tu papá hacían esto de ti
y contaba chismes y situaciones, lo peor del toro, con un objetivo para que se separara de ellos. Y entonces el toro pues cayó en esa trampa y entonces dijo, no, ya no me voy a juntar con ellos. Yo no sabía yo que hablaban de mí cuando no estaba con ellos. Yo pensé que eran mis amigos, pero veo que son mis enemigos. Así que ya no me voy a juntar con ellos. Y entonces dice la anécdota que el toro se fue y el león lo estaba mirando y entonces fue, lo atacó y se lo comió. Y así le hizo a cada uno de los toros. Así que hoy podemos también caer en las trampas de Satanás, siguiendo la corriente de pensamiento de él, y nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos, lo que pensamos, lo que escuchamos, y esa manera nos acaba, porque una persona, vamos a decirlo, probablemente no muere exactamente por su vejez, sino muere internamente. Se dice, por ejemplo, de una persona que cuando deja de leer, cuando deja de interesarse en la vida, del progreso, empieza a morir internamente y ya el resto es consecuencia. Por eso debemos de escuchar siempre el consejo bíblico y aunque el pasaje se dice que Satanás es un enemigo vencido, pero yo lo comparo como con una estufa. Cuando usted la apaga, y vamos a decirlo, ya decimos, ya está apagado, pero ponga un papel encima o ponga la mano y va a ver los resultados. Así es que no nos dejemos llevar por las circunstancias, sino por un escrito está. Caín se había envilecido tanto en el pecado que había perdido la noción de la continua presencia de Dios y de su grandeza y omnisciencia. Así recurrió a la mentira para ocultar su culpa. Nuevamente el Señor dijo a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios había dado a Caín una oportunidad para que confesara su pecado. Había tenido tiempo para reflexionar. Conocía la enormidad de la acción que había cometido y de la mentira de que se había valido para esconder su crimen, pero seguía aún en su rebeldía y la sentencia no se hizo esperar. La voz divina que antes se había oído en tono de súplica y amonestación pronunció las terribles palabras. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Génesis 4:9 al 12. Aunque Caín merecía la sentencia de muerte por sus crímenes, el misericordioso Creador le perdonó la vida y le dio oportunidad para arrepentirse. Pero Caín vivió solo para endurecer su corazón, para alentar la rebelión contra la divina autoridad y para convertirse en jefe de un linaje osado y réprobos pecadores. Este apóstata, dirigido por Satanás, llegó a ser un tentador para otros, y su ejemplo e influencia hicieron sentir su fuerza desmoralizadora hasta que la tierra llegó a estar tan corrompida y llena de violencia que fue necesario destruirla. Correcto. Así que vemos a Caín que no confesó su pecado, no reconoció su mal, pero al ver Dios que él no reconocía, tuvo que mencionárselo y diciendo, pero ¿qué es esto? La tierra clama a mí. Y ahí Caín no tuvo otra cosa más que confesar su pecado. La tierra tuvo doble maldición. En primer lugar fue cuando recibió la maldición por causa de Adán, ¿verdad? Por su pecado. Y la segunda es esta, porque Caín había matado a su hermano Abel. Así es que la tierra fue doblemente maldecida. Y hoy en día vemos las circunstancias que heredamos de eso y la tierra pues cada vez tiene menos productividad, tienen que usar más herbicidas, pesticidas y todo lo que conlleva para sacar los frutos. Y eso es una de las razones por la cual hoy en día pues los frutos no tienen
vamos a decirlo, las vitaminas necesarias para el cuerpo y a veces hay que reemplazarlas con ciertas cosas naturales, pero es mejor aún así que consumir el resto de cosas. Y pues Dios nos está ayudando y nos dirige en relación a el motivo por el cual pasó, que nunca fue el plan de Dios pasar a esto, mas sin embargo, por nuestra desobediencia, vemos los frutos hoy en día y por eso siempre pidámoslo a Dios que seamos obedientes. Al perdonar la vida al primer asesino, Dios dio al universo entero una lección concerniente al gran conflicto. La sombría historia de Caín y sus descendientes demostró cuál hubiera sido el resultado si se hubiera permitido que el pecador viviera para siempre y continuara en su rebelión contra Dios. La paciencia de Dios solo inducía a los impíos a ser más osados y provocadores en su iniquidad. 15 siglos después de dictarse la sentencia contra Caín, el universo vio cómo fructificaban su influencia y su ejemplo en el crimen y la corrupción que inundaron la tierra. Se puso en claro que la sentencia de muerte pronunciada contra la raza caída por la transgresión de la ley de Dios era a la vez justa y misericordiosa. Cuanto más tiempo vivían los hombres en el pecado, tanto más réprobos se tornaban. Se puso en claro que la sentencia de muerte pronunciada contra la raza caída por la transgresión de la ley de Dios era a la vez justa. La sentencia divina que acortaba una carrera de iniquidad desenfrenada y que libertaba al mundo de la influencia de los que se habían endurecido en la rebelión fue una bendición más bien que una maldición. Satanás obra constantemente con intensa energía y bajo miles de disfraces para desfigurar el carácter y el gobierno de Dios. Con planes abarcantes y bien organizados y con maravilloso poder, trabaja por mantener engañados a los habitantes del mundo. Dios, el ser infinito y omnisciente, ve el fin desde el principio y al hacer frente al mal trazó planes extensos y de gran alcance. Gracias. Vemos aquí algo muy interesante, porque Caín, vamos a decirlo, Dios podía haber fulminado a Caín, mas sin embargo no lo hizo. Inclusive hay algunas religiones que mencionan que Caín fue perdonado, fue restaurado, y en esto ellos muestran el amor de Dios, ¿verdad? Y ven a Caín hasta cierto punto como un héroe, pero la verdad no es así. También Lucifer no fue fulminado en el momento, que para muchos hubiera sido la solución, ¿verdad? Y decir, bueno, porque el mal desde un principio no fue erradicado y así no tuvimos consecuencias. Pero había algo que nosotros no vemos, algo que nosotros no sabemos, y es que, en primer lugar, Dios es justo y misericordioso, por una parte, y por el otro, Dios tiene, vamos a decirlo, muchas criaturas más, mucha creación más. Ellos no podían ver lo que realmente pasaba en el seno del universo. Así es que el mal tenía que desarrollarse para que todos vieran la consecuencia de la desobediencia de la ley de Dios, porque el principio era el mismo, ¿verdad? El enemigo decía, la ley no necesitamos, los ángeles no necesitan la ley. Y Caín también entró en rebeldía en respecto a la ley. Pero ahí vemos no solamente el universo, sino también nosotros, o bueno, incluidos en el universo, de que la ley de Dios es el principio de su gobierno y que es lo que nos sostiene y nos da vida además. Se propuso no solo aplastar la rebelión, sino también demostrar a todo el universo la naturaleza de ésta. El plan de Dios se iba desarrollando y a la vez que revelaba su justicia y su misericordia, vindicaba plenamente su sabiduría y equidad en su trato con el mal. Los santos habitantes de los otros mundos observaban con profundo interés los acontecimientos que ocurrían en la tierra.
En las condiciones que prevalecieron en el mundo antediluviano, vieron ilustradas las consecuencias de la administración que Lucifer había tratado de establecer en el cielo, al rechazar la autoridad de Cristo y al desechar la ley de Dios. En aquellos despóticos pecadores antediluvianos veían los súbditos sobre los cuales Satanás ejercía dominio. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Toda emoción, todo impulso y toda imaginación estaban en pugna con los divinos principios de pureza, paz y amor. Era un ejemplo de la terrible depravación resultante del procedimiento seguido por Satanás para quitar a las criaturas de Dios la restricción de su santa ley. Mediante el desarrollo del gran conflicto, Dios demostrará los principios de su gobierno, los cuales han sido falseados por Satanás y por todos los que él ha engañado. Ujú. Dice que sin ley, el proverbio dice que sin ley el pueblo se disipa, se dispersa. Así es que un gobierno anárquico es un gobierno que, más bien, un pueblo que no puede ser bien, vamos a decirlo, completo. ¿Por qué razón? Porque la ley es como la ley de tráfico, ¿verdad? Imaginémonos ahora si no hubiera semáforos y que, vamos a decirlo, la roja te dice alto, la amarilla es prevención de que ya debes detenerse y la verde de seguir. Si no hubiese eso, pues cuántos accidentes hubiese más de lo que hay hoy en día. Así es que la ley es el elemento principal para que tengamos paz, para gozar de lo que pudiésemos tener. La ley es eterna. Satanás había propuesto a los ángeles que ellos iban a gozar de libertad, que la ley lo restringía, ¿verdad? Pero él decía, su argumento era, los ángeles tienen conocimiento, tienen entendimiento y no necesitan esta ley, pero vemos que la ley gobernaba en el cielo. La ley y el orden es el principio que fue establecido en el cielo. Así es que nosotros también requerimos de esa santa ley en nuestras vidas. La justicia de Dios será finalmente reconocida por todo el mundo, aunque tal reconocimiento se hará demasiado tarde para salvar a los rebeldes. Dios tiene la simpatía y la aprobación del universo entero a medida que paso a paso su plan progresa hacia su pleno cumplimiento. Él lo cumplirá hasta la final extirpación de la rebelión. Se verá que todos los que desecharon los divinos preceptos se colocaron del lado de Satanás en guerra contra Cristo. Cuando el príncipe de este mundo sea juzgado y todos los que se unieron con él compartan su destino, el universo entero testificará así acerca de la sentencia. Justos y verdaderos son todos tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15. Ujú. Perfecto. Así es que concluimos esto de que los principios son eternos, su santa ley es eterna y a través de la obediencia a la santa ley es como podemos vivir gracias Señor Jesucristo, porque la ley, como dice el apóstol Pablo, es nuestro ayo, nos conduce y bien lo ejemplifican como un espejo, ¿verdad? La ley no nos puede limpiar. La ley nos dice, mira, tu rostro está sucio, esto está así, tu peinado, etcétera, etcétera. Este, y dice, mira, nos señala al Señor Jesucristo. Y es la importancia, ¿verdad? Por ejemplo, algunos, ¿verdad? Que predicamos a veces, es la importancia a veces tener un espejo antes de pasar al servicio. ¿Por qué? Porque a veces las personas se fijan más, vamos a decirlo, en los defectos o en las circunstancias, una corbata mal puesta, ¿verdad? No sé, cuello no bien ubicado, y eso distorsiona a la membresía y
y distorsiona el mensaje y se fijan más en eso que en el mensaje. Por lo cual la santa ley nos dice, mira, el Señor Jesús es la solución, ve a Él, mira a Él. Y es la importancia de que tengamos nuestros ojos en Cristo porque Él es nuestro Redentor. Muy bien, aquí concluimos nuestra lectura. Si gusta usted, hermanito Adán, hacer una Ujú. para despedirnos. Con mucho gusto vamos a orar. Señor y Padre nuestro, muchísimas gracias por este nuevo día que usted nos da. Gracias, Señor, por la oportunidad de vida. Gracias por también este medio del Zoom. Gracias por su hija, nuestra hermana Ingrid, la cual pide una bendición especial, que usted la fortalezca, que usted la conduzca en este día, que usted la sostenga con sus manos poderosas, Señor, y que la guarde del mal. Ayúdenos, Señor, a que este programa pueda llegar a los que lo necesitan, amado Dios. Ayúdenos también a consagrar nuestra vida, a crecer más en usted, a que usted sea nuestro modelo y nuestro ejemplo a seguir y que nos ayude que nuestros ojos se fijen, como el cantito dice, fija tus ojos en Cristo. Pedimos su bendición para este santo día y rogamos que sus santos ángeles estén con nosotros y su Santo Espíritu transforme nuestro corazón este día, porque lo suplicamos sin mérito alguno, sino en el santo y poderoso nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.